Hola compañeros, estamos en YouTube, soy José Luis R. Herrera, y en Facebook. Y pues invito a mis amigos a que se suscriban en el YouTube. Hoy es el día 22 de agosto del año 2020, año de la epidemia del coronavirus en el mundo y en Nuevo León. Vamos a hablar del periodo de Miguel de la Madrid, 1982-1988, presidente que sucedió a José López Portillo. En la época de López Portillo hubo una reforma política impulsada por Reyes Heroles en 1977, que fue parte de Echeverría con la apertura democrática y luego con López Portillo de empezar a darle espacio a las organizaciones que no tenían espacio, sobre todo las organizaciones de izquierda, porque el Partido Acción Nacional tenía representación desde hace mucho, nomás que, como siempre, nada más como partido palero dejando que pasara el PRI. El impulso de los movimientos sociales hizo o permitió que sucediera esa reforma política con la aceptación de Reyes Heroles, por supuesto. Y Miguel de la Madrid es el primer presidente de la República, tecnócrata que venía del Banco de México, neoliberal. Él, lo primero que hace, después de que José López Portillo había nacionalizado la banca, es desnacionalizarla. La regresa a sus dueños originales, los cuales se aprovechan de la circunstancia política y económica para inmediatamente venderlos después a la banca internacional. Es decir, después de que fueron rescatados, todavía vendieron sus activos a la banca extranjera, un ejemplo por Banamex al banco Citi Internacional. El caso de Bancopa era BBV y así otros. Se vendieron a Banca Santander, HSBC. El único banco que todavía conservó un tiempo su mexicanidad fue el Banco Banorte del Estado de Nuevo León, que ahorita actualmente ya tiene mucha inversión extranjera y cuyo actual inversionista principal es el hijo de Carlos Jan González, Carlos Jan Ron, aquel político de la época desde Echeverría y luego López Portillo, que decía que un político pobre era un pobre político que se hizo rico a través del poder, porque era un maestro, el maestro Jan González. Era pobre, se hizo muy rico, se hizo de las familias multimillonarias. Bien, México ingresa al GATT, que sirve para disminuir aranceles y empieza a entrar al mercado global, totalmente ya presionado por la política internacional de Estados Unidos de apertura de mercados. Lo mismo que ellos convinieron en China y en el resto del mundo, sin tomar en cuenta que con el paso del tiempo China se iba a convertir en la primera potencia económica del mundo, como lo es actualmente, y que ahora quieren cerrar su economía. O sea, cosas, ¿no? El capitalismo se acomoda de acuerdo a las necesidades de las grandes potencias, y en este caso de la potencia principal, aunque en este momento Estados Unidos está pasando por una crisis política interna más o menos importante, ya que su pueblo empieza a desesperarse desde el asesinato del señor Floyd, que no ha dejado de tener en las calles, a pesar de estar en ese lugar donde dicen que hay democracia, pero que la democracia y la libertad es una estatua. Todo lo demás es eso. Bien.
Miguel de la Madrid inscribe a México en el neoliberalismo, se hace la apertura económica, los intereses nacionales de los empresarios, a pesar de que fueron bastante golpeados por la apertura, se acoplaron luego porque empezaron a vender todos los bienes nacionales del país, el gobierno. Entonces los empresarios empezaron a hacer una compaginación con el gobierno. Se empezó a hacer esa mafia en el poder de que habla López Obrador. Eso no quiere decir que toda la época del nacionalismo revolucionario hayan sido honestos. O sea, fue atraco total a la nación. Todos los presidentes tenían su casita, que por cierto Oscar Chávez canta la canción del primero la casita y luego la otra casita, y luego ya super casitas hasta con aeropuerto y helipuerto y todas esas cosas. Cada vez querían más beneficios para cada miembro de la clase política, en este caso del PRI. La reforma política hace que se inscriban nuevos partidos políticos y al medio tiempo de Miguel de la Madrid se permite el ingreso de nuevos partidos, entonces el Partido Comunista Mexicano, que obtuvo una pequeña bancada dentro del Congreso. Se aumentan de 400 a 500 diputados, ¿verdad?, de los cuales 200 son plurinominales. Y, o sea, como está ahorita. Y empieza a abrirse la economía al mundo. A Miguel de la Madrid se le vienen muchos problemas económicos porque tuvo una inflación galopante durante todo su sexenio. Todo eso pues se repercutió en todas partes, inclusive en el estado de Nuevo León. En ese tiempo pues yo siempre ya trabajé como contador general en empresas, hasta contralor de empresas. No participé en política, no creía en las elecciones después de toda mi vida que pasé como estudiante rebelde, viendo a mi universidad totalmente controlada, y la vida pues me llevó por este camino durante mucho tiempo. En 1988, cuando termina el periodo de Miguel de la Madrid, antes de eso, en el 85, fue el terremoto en la Ciudad de México. Eso trajo como consecuencia, porque había mucha rebeldía en la Ciudad de México, que el gobierno fuera superado completamente por el pueblo, que el cual se organizó para poder apoyar a las víctimas del terremoto, que para el gobierno quedó así como que en un asombro porque no podían hacer nada. Y nació la solidaridad social en ese sentido enorme en todo el país y especialmente en la Ciudad de México. En 1988 fueron las elecciones. Ahí se inscribieron nuevos partidos políticos, participó una coalición muy importante que luego le dio inicio al Partido de la Revolución Democrática, lo cual hablaremos exclusivamente de este periodo electoral en el próximo video, porque vale la pena explicarlo bien. Miguel de la Madrid fue un hombre gris. Lo único que tuvo bueno fue pues las reformas políticas, la aceptación de los nuevos partidos, etc. Todo lo demás igual, siguieron robando, siguieron apoderándose de casas, cuánta cosa, y luego ya cuando entra el periodo neoliberal, pues la rapiña porque la venta de los bienes del Estado. No mucho en el caso de Miguel de la Madrid, pero sí en el caso de Salinas de Gortari, que fue su sucesor, que luego hablaremos primero de la elección del 88. Bien, compañeros, pues ojalá y el panorama ya se empiece a ver una luz dentro del túnel, las vacunas empiezan a ser una realidad, aunque todavía no se están aplicando, pero se van a aplicar seguramente. Es cuestión de cuidarse bien para llegar al momento de las vacunas y sobrevivir. Se los recomiendo a todos que nos lo hagamos por nosotros mismos. Muy mal el gobierno del estado de Nuevo León en imponer multas por cualquier cosa. Le sale la cuestión agresiva y
autoritaria al gobierno de Nuevo León, pero bueno, dicen que es la naturaleza de cada quien. Nos vemos en la próxima y que la pasen bien.